Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes y tener el privilegio de compartir la palabra. Hoy quisiera hablarles sobre Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Pero antes de eso, para introducirnos con Romanos, quisiera contarles un poco de lo que estaba pasando en ese tiempo, de lo que estaba pasando con la iglesia y de qué trata la carta de Romanos. Romanos nos habla de temas generales, por ejemplo, la depravación del hombre en el capítulo 1, luego el pecado en el capítulo 3, la justificación en el capítulo 4, y caemos en el 6, que es la vida que un nuevo creyente o que las personas que son justificadas deben de tener. Entonces el capítulo 6, versículo 1, nos dice como que Pablo está contando algo, está diciendo una historia, y Pablo les pareciera que él está hablando con una persona, con un amigo invisible tal vez, o con su conciencia, y yo me lo imaginaba así y quisiera expresarlo a través de una ilustración. Entonces es algo así. Si no me escuchan, pues voy a gritar. Pablo, mucho gusto, ¿cómo estás? Es un gusto verte otra vez, quisiera volver a platicar contigo. Ay, no, tú de nuevo te presentas siempre tan preguntón y en mi conciencia, pero sí, platiquemos. Pablo, pues ahora sí voy a ser muy conciso y muy claro. ¿Qué te parece, Pablo, si hablamos temas que me tienen incómodo? Por ejemplo, tú hace poquito acabas de decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué locura, Pablo, qué tema tan raro e incoherente. Bueno, tal vez para ti es raro, pero yo creo que es algo totalmente coherente, pues yo confío en lo que Dios ha dicho y ha hecho. Ok, Pablo, pues sí, tal vez tienes razón, pero entonces tú dices que Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Sí, yo digo eso y lo sostengo. Yo sostengo que Dios es suficientemente grande y puede perdonar cualquier pecado. Muy bien, Pablo, lo que dices tiene mucho sentido, pero si Dios es suficientemente bueno, entonces también sostienes que la gracia es la mejor cosa que existe, ¿no? Claro que sí, yo sostengo eso. Yo creo que la gracia es el mejor regalo que Dios le pudo dar al hombre y es el beneficio más grande que tenemos. A través de su gracia tenemos salvación. Muy bien, Pablo, eso que dices tiene mucha coherencia, sí, pero eso me lleva a pensar en algo y a sacar mi propia conclusión. ¿Qué te parece, Pablo, si yo lo resumo así? Pequemos deliberadamente. Pequemos y hagamos lo que queramos, porque como tú lo dijiste, Pablo, el pecado exalta la gracia de Dios. Entonces mi conclusión es esa: hay que pecar y pecar hasta más no poder, porque el pecado hace que los hombres se acerquen más a Dios y que la gracia abunde. Entonces, Pablo, ¿qué piensas? Según tu razonamiento y lo que tú me dijiste y lo que tú estás diciendo, es que entre más peco, más fuerte va a ser la gracia de Dios en mi vida. No, yo no dije eso. Dios me libre de decir eso. Realmente yo no quería decir eso. Esa no era parte de mi plan y no era parte del plan de Dios en su escritura. Dios nos libre de esa mentira tan grande. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que dices? Porque yo no entiendo para nada. ¿Me podrías explicar de qué trata esto de perseverar y la gracia? Sí, te lo explico. Básicamente, Romanos 6 nos está diciendo que el creyente que confía en la gracia de Cristo ahora puede tener una vida nueva en Él. Bueno, hermanos, quisiera que fuéramos a la lectura en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11. Decidí ponerle como título a este sermón: Estrenando vida.
Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió, resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez y por todas; en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de este pasaje, hermanos, quisiera que me acompañaran a ver tres características de las personas que tienen una vida nueva, de aquellas personas de las que está escribiendo el apóstol Pablo en esta carta, que tenían una vida nueva. Y la primera característica la encontramos en el versículo 3. Las personas que tienen una vida nueva son bautizadas en Cristo. Esas personas que son bautizadas en Cristo, también nos dice el 4, que son sepultadas en Él. Cuando nosotros hemos sido bautizados en la iglesia en ese tiempo, la iglesia estaba creciendo y la fe aumentaba, y las personas, como símbolo de su fe, se bautizaban. Pero primero que nada tenían fe y creían en Jesucristo. Y antes del bautismo venía la fe en Jesucristo. Las personas que son bautizadas en Cristo también creían en la resurrección. Estas personas tenían fe. Los nuevos creyentes, las nuevas personas que están viviendo una vida nueva, necesitan creer en la resurrección. Creer en que la resurrección de Cristo fue una vez y fue para siempre y fue suficiente. El milagro más grande, la salvación. No hay otro milagro más fuerte, más poderoso que la resurrección de Cristo. Las personas andan en una vida nueva. El segundo punto sobre estas personas que tienen una vida nueva es que están plantadas con Él. El versículo 5 dice que son plantados con Él a semejanza de su muerte, y igual en su resurrección lo serán. Las personas que están plantadas con Cristo, viene a mi mente la imagen de las palmeras. Cómo es que una palmera, cuando la plantas, escarba hasta el piso y hasta que encuentra una roca. Entonces, cuando encuentra una roca, la palmera se aferra a la roca, las raíces se entrelazan con la roca, y cuando crece, vienen las dificultades, vienen los problemas y no pasa nada, porque la palmera está plantada y tiene un buen cimiento. Entonces, es una característica de los que tienen una vida nueva, que están plantados en el cimiento, tienen un buen cimiento que es Cristo Jesús. Estas personas que están plantadas con Cristo crucificaron ya su viejo hombre, y lo que a ellos les agradaba, sus deseos, su carnalidad, fue crucificada en la cruz de Cristo, y ahora ya no viven ellos, sino Cristo vive con ellos. Y no solo eso, sino que no sirven más al pecado. La palabra servir tiene que ver con un acto continuo de estar mucho tiempo, tiene que ver con práctica, el servicio al pecado. Pero lo que Pablo no estaba diciendo que no iban a pecar, o que una persona con vida nueva no va a pecar. Lo que Pablo está diciendo es que no va a servir al pecado, no va a estar esclavizado o amarrado al pecado. Es lo que se está tratando de explicar, un punto de vista. Estas personas que no sirven al pecado también han sido justificadas. El versículo 7 nos dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, todas esas personas que realmente murieron, que una vez decidieron poner su confianza en Cristo y murieron y ahora viven en Cristo porque ya resucitaron con Cristo, son justificadas automáticamente. Es como algo un traslado rápido inmediatamente, que ahora son justificados con Cristo. El tercer punto es que saben que Cristo murió una vez. Las personas que tienen una vida nueva saben que Cristo murió una vez y para siempre. No se trata de que cada vez que hagamos algo malo Cristo va a estar muriendo y resucitando, sino que la muerte de Cristo fue una vez y para siempre.
Su resurrección fue una vez y para siempre, y con eso nos tiene que bastar, les tuvo que bastar a los que vivían esa vida nueva, que la muerte del Señor fue una vez y para siempre. Eso los hacía entender que Cristo era su Señor, y esa misma mentalidad los llevaba a considerarse muertos al pecado y vivos para Dios. El versículo 11 dice: así también vosotros considérense muertos, pero vivos para Dios. Y el versículo 10: en cuanto Cristo muere al pecado de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, hermanos, en esta mañana hemos visto 3 puntos de las personas que tienen una nueva vida. Hemos visto que estas personas son bautizados en Cristo, hemos visto que están plantadas con Él, y estas personas saben que Cristo murió una vez y para siempre, y con un solo sacrificio. Así que, hermanos, necesitamos urgentemente vivir una vida nueva. Necesitamos, a través de la palabra y a través el consejo que nos da el apóstol Pablo, que les da a los romanos también para nosotros, vivir una vida nueva, y con esta vida nueva agradar a Dios. Y esa decisión la podemos tomar hoy, de vivir una vida nueva. Muchas gracias. Muchas gracias.